mis tejedoras y tejedores, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo tutorial. Yo soy Claudia y hoy me van a acompañar a tejer este hermoso bolso de trapillo que es delicado, es elegante, es moderno, es muy fácil de realizar. Miren esta belleza, está muy bien detallado el paso a paso, tiene buena estructura. Miren, esta puntada quedó preciosa y en su interior este bolso es amplio y espacioso. Lo más importante es un bolso liviano. Quedó pesando 590 gramos. Así que espero te animes a tejerlo, que disfrutes el proceso y no siendo más, entonces vamos a ir directo al paso a paso. Acá abajo en la descripción del video les voy a dejar la lista de materiales. Hoy voy a trabajar con materiales de tus insumos, tu tienda online. En este proyecto voy a utilizar trapillo premium. El disco viene por 220 gramos y la hebra tiene un ancho de 3 centímetros y él se enrolla muy fácilmente. Así que al estirarlo se enrolla fácilmente y voy a tejer con una aguja número 5. Voy a empezar entonces realizando 15 cadenitas. Hago un nudo corredizo, ingresamos la aguja, aprieto muy bien y realizo las 15 cadenitas de esta forma. Ahí llevamos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15 cadenitas. Así entonces, ya que tengo las 15 cadenitas, esto tiene una medida de 12 centímetros y medio. Ahora, damos vuelta y vamos a trabajar en estos muritos. Por cada uno de ellos vamos a trabajar un punto bajo, así. Metemos la aguja por el murito, pasamos la aguja por el murito, sacamos la lazada, así, 2 orejitas en la aguja, tomo la lazada en la aguja nuevamente y paso por las 2. Y así por cada murito vamos a realizar un punto bajo, de inicio a fin. Trabajo por cada murito un punto bajo. Así. Así. Ya estoy llegando al final. Y hago el último punto bajo en la primera cadenita, así. Hago una cadenita de altura y ingreso acá por el medio de este, así. Tomo esta tirita y la paso hacia adelante para empezarla a ocultar en los siguientes puntos. Así. Listo. Damos la vuelta al tejido y empezamos a trabajar en el primer punto, acá en el primer espacio. Mire, ingresamos la aguja completo y sacamos la lazada, 2 orejitas en la aguja, tomo la lazada y paso por las 2. Seguimos trabajando puntos bajos básicos. Por cada espacio realizamos un punto bajo de inicio a fin. Y de paso vamos a ir ocultando la tirita que teníamos ahí del inicio. Así, en total nos salen 14 puntos en cada vuelta, ya que iniciamos con 15 cadenetas y una la tomamos como altura. Sigo trabajando de inicio a fin, realizando un punto bajo por cada espacio. Él se va a encoger, pero
en realidad esta base queda bien estructurada. Acá llegamos al final. Miren, ahí tenemos. Entonces ingresamos la aguja completa y hacemos el último punto. Realizamos cadeneta, altura, damos la vuelta y seguimos trabajando un punto por cada espacio hasta completar 5 vueltas. Acá yo voy en la tercera vuelta, me voy a adelantar hasta completar la quinta. Acá estoy finalizando la vuelta número 5. Llegué al final, hago el último punto y vamos a contarlas. Tenemos 1, 2, 3, 4 y estas 5. Ahora vamos a trabajar en esta punta un aumento triple, en esta un aumento triple, en esta igual y en esta igual. Y por cada espacio en este lado trabajaremos un punto bajo. Entonces, por este espacio ya no vamos a trabajar más. Acá ya tenemos el primer punto del aumento triple, entonces nos faltaría hacer 2 puntos más ahí. Entonces ahí hago el segundo y realizamos un tercero, así. Ahora acá tengo estos espacios, acá voy a realizar uno, acá 2 y acá el tercero. Entonces realizamos 1, 2 y 3. 3 puntos después del aumento triple. Ahora en esta curva de acá, donde fue el inicio, ahí vamos a realizar un aumento triple, lo que quiere decir 3 puntos bajos en ese mismo espacio. Entonces vamos a iniciar, ingresamos, sacamos lazada y hacemos el primero. Vamos al segundo, 2 y realizamos ahí mismo el tercero. Ahí tenemos el aumento triple, ahí tenemos la curva de acá y la curva de este lado. Y ahora trabajaremos acá por cada espacio un punto bajo. Así. Y así lo seguimos realizando por cada espacio un punto bajo hasta llegar acá, para luego yo les grabo realizar el aumento triple de ese lado. Ya estoy en esta parte, así que vamos a realizar el aumento triple acá. Miren, ahí donde es el último espacio, ahí realizamos el aumento triple, o sea 3 puntos bajos en ese mismo espacio. Ahí tenemos uno, ahí mismo realizamos el segundo y ahí mismo realizamos el tercero. Ahí está un poquito más apretadito. Listo. Ahora realizamos 1, 1, 2 y 3, igual como en este lado, 1, 2, 3. Entonces ingresamos la aguja, sacamos lazada y tenemos 1, vamos al siguiente espacio, 2 y vamos al siguiente espacio y hacemos el tercero. Ahí tenemos ya entonces los 3 y acá ya teníamos el primero hecho. Entonces vamos a realizar otro más y con el cierre completamos el tercero y ya les muestro cómo. Entonces ahí mismo realizamos uno más y ahí ya tendríamos lo que son 2, 1 y este 2. Ahora vamos a cortar un pedacito. Ahí sacamos la lazada con cuidado y vamos a pasarlo así. Miren. Ingresamos acá en el primero, así, tomamos la hebra y ahora la vamos a llevar aquí. Miren, pasamos por este murito, acá, tomamos la hebra y la pasamos hacia atrás. Apretamos bien y aquí ya completamos. Me organizo muy bien esto. Listo. Y aquí ya completamos, miren, tenemos 1, 2 y 3. Acá fue el cierre, por eso ahí no se hace un punto porque con el cierre ya se completa el tercero. Vamos a apretarlo un poquito más. Eso. Ahora esta tirita la vamos a ocultar aquí en los puntos de atrás.
hagámoslos con menos puntos, tomamos la puntica, eso, organizamos y ahora la pasamos por este. Ahí ya lo podemos dejar, organizamos bien acá y vamos a cortar esa puntica ya, así. Organizamos bien la base y aquí ya tenemos nuestra base y vamos ahora a lo que es a tomar la medida de esta base. Entonces acá le damos formita con nuestra mano, eso. Entonces esta base de largo tiene 17 centímetros y de ancho tiene 7 centímetros. Ahora vamos a empezar a trabajar lo que es el cuerpo del bolso. Entonces vamos a empezar, mira, acá tenemos el aumento de este lado, el aumento triple y acá tenemos 1, 2, 3. Vamos a empezar en el tercero. Ingresamos la aguja así, tomando este murito, ese, tomamos la lazada y la pasamos así. Ahora cerramos y ahí ya tenemos el primer punto de inicio. Vamos al segundo murito, pasando la hebra trasera, mire, meto así la aguja y paso por este murito, así, tomo la lazada y hago el punto bajo, así. Voy al siguiente, lo mismo. Esta tirita que tengo acá la voy a ir ocultando porque fue con la que inicié. Entonces ingreso la aguja, paso derecho por este murito, ahí, tomo la lazada, saco hacia adelante, me quedan 2 orejitas en la aguja, tomo la lazada y paso por las 2. Y así voy a trabajar por cada espacio un punto bajo. Esto ya hace parte del cuerpo del bolso. Así. Por cada espacio vamos a trabajar un punto bajo. Así. Estamos trabajando por cada espacio un punto bajo. Y así entonces vamos a dar toda la vuelta trabajando un punto bajo por cada espacio hasta llegar a este extremo. Estoy finalizando la vuelta y hago el último punto bajo de esa vuelta. Y así nos está quedando. Así que vamos a cerrar esta vuelta ahora. Entonces ingresamos la aguja acá, tomamos la orejita y la llevamos hacia adentro. Apretamos muy bien respetando la distancia. Listo. Ahora vamos a ingresar la aguja, la vamos a sacar de ahí sosteniendo la orejita con el dedo. Voy a ingresar la aguja que a la parte de adentro me salga centrada. Centrada quiere decir en medio de estas 2 piernecitas que están ahí, así. En medio de estas 2 piernecitas que tengo acá. Siempre la aguja debe salir en medio de esas 2 piernecitas. Tomo la lazada, la saco hacia adelante, acá voy a apretar un poquito, eso. Paso la aguja por las 2 orejitas, tomo la lazada y ya tengo el primer punto de la segunda vuelta. Voy al siguiente espacio, lo mismo, que la aguja adentro salga centradita en medio de las 2 piernecitas, saco la lazada y hago el punto bajo centrado. Y por cada espacio entonces vamos a trabajar un punto bajo centrado, así. Por cada punto de la vuelta anterior trabajaremos un punto bajo centrado, así.
Y así doy la vuelta completa hasta llegar igual a este extremo. Estoy finalizando ya la segunda vuelta. Realizo el último punto bajo y ahora saco la orejita. Así. Ingreso la aguja acá. Tomo la orejita. La llevo hacia adentro así. Aprieto un poco respetando la distancia. Y voy a empezar este segundo. Lo voy a empezar con punto bajo centrado. Así. Lo mismo. Estamos repitiendo lo mismo tal cual. Tomo la orejita. Paso lazada por esa. Ahora. A partir de ahora vamos a empezar a trabajar el punto del cuerpo que es así. Miren. Ingresamos la aguja acá. Sacamos una orejita así. Ahora vamos al punto de abajo, miren. A este punto y lo pasamos la aguja así centrada también. Sin soltar eso. Miren, ahí tenemos dos. Vamos a esta parte, tomamos lazada. Y la pasamos derecho por esa orejita, miren. Así, damos altura y cerramos. Y así me queda ese punto, mírenlo. Ahora vamos al siguiente espacio y hacemos un punto bajo centrado normal. Ahí lo hacemos centrado. Vamos al siguiente y repetimos este mismo. Entonces, ingresamos la aguja, organizamos el trapillo, sacamos lazada así. Bajamos acá. Al primer punto de la base, a ese, ingresamos centrada la aguja, sacamos lazada y la pasamos por medio de esa. Así. Este nos quedó un poquito salido, entonces lo que hacemos es que lo organizamos. Miren. Ahí llevamos dos. Vamos al siguiente. Aquí. Y realizamos el punto bajo normal. Bajo centrado. Así. Vamos al siguiente y repetimos este entonces. Ingresamos la aguja centrada. Tomamos lazada. Sacamos una orejita. Y nos devolvemos al primer punto centrado. Tomamos lazada. Sacamos la orejita y la pasamos por medio de esa hacia arriba y le damos altura. Así. Y cerramos. Y miren cómo nos va quedando. Nos quedan unos muritos. Listo. Vamos al siguiente y hacemos el punto bajo centrado. Así. Vamos al siguiente y repetimos lo mismo. Entonces saco lazada. No cierro, sino que me voy al primer punto. Tomo lazada. La saco y la paso por medio de este. Lo llevo hacia arriba y le doy altura. Y ahora sí, cierro. Miren, es súper fácil. La verdad, este punto es súper fácil. Voy al siguiente y hago el punto bajo normal. Bajo centrado. Voy al siguiente y repito lo mismo. Saco la orejita. Bajo al primer punto. Saco lazada. Paso por esa orejita. Así. Le doy altura y cierro. Así, miren. Miren cómo nos va quedando esos muritos ahí. Voy al siguiente, hago el punto bajo centrado normal. Voy a enderezar el trapillo. Ahora sí. Ahora ingreso, saco la orejita, bajo, saco la orejita, paso esa última orejita que cogí, la paso por medio de esa, doy altura y cierro. Y hago al lado el punto bajo centrado. Entonces, uno sí, uno no, uno sí, uno no, uno sí, uno no y así. Voy a repetirlo nuevamente. Entonces, ingreso la aguja, saco lazada, no cierro, sino que voy al primer punto centrado, saco la lazada y la paso derecho por esa orejita hacia arriba y doy altura y cierro. Al lado hago el punto bajo, vuelvo a repetir lo mismo. Entonces saco lazada, no cierro, bajo al primer punto, tomo lazada y la paso derecho hacia arriba, miren. Así.
Y así continúo trabajando este punto. Continúo la secuencia, uno sí, uno no, hasta llegar a este extremo. Aquí ya vengo con la secuencia, así que voy a mostrarles. Al siguiente sería un punto bajo centrado. Y miren, llegamos al final. Al final es lo mismo que este, porque acá iniciamos con un punto bajo centrado. Entonces, ingresamos la aguja, sacamos la orejita, nos cerramos, vamos al primer punto, sacamos la orejita y la pasamos derecho. Así. Eso. Ahora sacamos esta orejita, vamos al primero, ingresamos la orejita en la aguja y la pasamos hacia atrás así. Apretamos respetando la secuencia del ancho. Entonces les voy a mostrar cómo está quedando. Miren esos bulticos ahí. Así, listo. Ahora en esta vuelta vamos a trabajar donde fueron los puntos bajos, vamos a trabajar este punto. Y donde fue este punto trabajamos solo el punto bajo centrado. Entonces, miren, entonces ingresamos acá en el primero, sacamos lazada, nos cerramos, vamos abajo a este, miren, pasamos la aguja centrada, sacamos lazada y la pasamos derecho pasándola por esa orejita así. Ahora soltamos y listo. Acá tenemos el primer punto de la siguiente vuelta. Entonces, una secuencia es así. Una la trabajamos como esta primera y la segunda va así. Esta la iniciamos solo con un punto bajo centrada y esta ya la iniciamos con el punto que va así. Ahora, vamos al siguiente espacio y acá, donde fue este punto, vamos a trabajar solo un punto bajo centrado porque en la siguiente vuelta ahí va a ir este punto. Entonces, mira, acá trabajamos solo un punto bajo centrado. Entonces, ingresamos la aguja, sacamos lazada, no tanta, vamos al siguiente, al de abajo, sacamos lazada centrada, pasamos por esa orejita así derecho hacia arriba y cerramos. Vamos al siguiente acá y ahí hacemos solo el punto bajo centrado. Así. Vamos al siguiente. Sacamos lazada, no tan larga. Bajamos al punto de abajo. Miren. Sacamos entrada, tomamos lazada en la aguja. Sacamos y pasamos hacia arriba derecho. Nos ayudamos, ustedes, miren, se ayudan un poquito con el dedito y listo, de altura y cierra. Miren cómo nos va quedando. Hasta el momento, así vamos. Vamos al siguiente espacio y realizamos el punto bajo centrado. Vamos al siguiente, repetimos lo mismo. No tanto, bajamos, miren. Ahí está, sacamos lazada. La pasamos derecho por esa hacia arriba. Así, y ahora sí cerramos. Vamos al siguiente. Y así continuamos esta vuelta, lo mismo. Aquí iría uno corto, aquí largo como este. Y así hasta llegar lo mismo hasta acá. Estoy finalizando la vuelta y mire cómo vamos. Así que vamos a realizar esta parte que sería uno largo. Entonces sacamos lazada, nos cerramos, vamos al siguiente, al de abajo, sacamos lazada y pasamos así hacia arriba. Así y cerramos. Ahora vamos al siguiente y hacemos uno bajo. Así. Ahora acá sacamos la orejita, vamos al primer punto. Así. Sacamos lazada, pasamos la orejita hacia atrás, hacia adentro, perdón. Apretamos, acá tenemos que apretar. Respetando acá. Vamos a arreglar este puntico de acá ahora sí. Ahí. Ahora, vamos a iniciar con uno corto en esta siguiente vuelta. Pasamos la aguja acá centrada. Que nos quede centrada. Pasamos lazada hacia adelante. Tomamos esta orejita. Y miren, acá iniciamos con un punto bajo centrado corto.
Ahora vamos a hacer el largo, que sería así, ya saben. Y sacamos en el primero, no cerramos, no lo hacemos tan largo. Bajamos acá y lo sacamos centrado. Sacamos lazada y la pasamos derecho por esa. Así, y cerramos. Al siguiente solo es un punto bajo centrado. Y al siguiente seguimos trabajando el punto. Bajamos. Sacamos lazada y la pasamos derecho, así. Al lado un punto bajo centrado. Y repetimos lo mismo. Voy a sacar acá lazada. Miren. No tanto. Bajamos. Sacamos lazada. Ahí la pasamos derecho. Y cerramos. Y así vamos a seguir trabajando cada vuelta hasta darle el alto deseado. Así nos va quedando en la parte interna. Acá tengo esta tirita, que es la que nos quedó del inicio. Y la debemos ocultar muy bien. Y miren. Así nos va quedando. Ya tengo lo que es el alto deseado. Estoy finalizando la vuelta. Miren. Y he seguido trabajando lo mismo. La secuencia en esta última vuelta es que como inicié con uno largo, entonces finalizo con uno corto. Listo. Ya que hemos llegado acá, voy a cortar, no tanto. Y miren. Voy a sacarlo con mucho cuidado acá esta orejita. Y la voy a pasar acá. Y ahora, en este murito, subo la aguja. Ahí. Y vamos a apretar. Listo. Vamos a apretar bien. Listo. Y aquí ya tenemos lo que es el cierre. Mírenlo. Largo. Y miren cómo me ha quedado entonces. En total hice 14 vueltas contando las dos con las que había trabajado puntos bajos centrados. Con las dos de inicio antes de empezar a trabajar esta parte fueron entonces en total 14 vueltas. Así me quedó entonces. Esta tirita la ocultamos acá entre los puntos internos. Con la aguja la vamos pasando hacia acá. Luego que ya lo ocultemos, lo que vamos a hacer es que vamos a doblarlo así. Lo tomamos así y vamos a doblarlo bien así, que me quede derecho. Y acá vamos a poner un marcador. Y contaremos después del marcador 21 puntos. Entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 puntos. Ahí ponemos el otro marcador. Lo que quiere decir que desde acá, entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 y donde está el marcador tenemos otros 21 puntos. Organizamos nuevamente y vamos a traer trapillo y vamos a empezar a trabajar acá entonces así. Vamos a empezar acá. Miren, pueden ser, miren, acá tengo el marcador, entonces contamos 1, 2, 3, en el 4 antes del marcador y vamos a realizar un punto bajo, pero ya tomando, miren cómo lo hacemos. Pasamos la aguja acá, tomamos lazada, así, y realizamos el punto bajo. Ahora vamos al siguiente espacio y realizamos el punto bajo, así. Ahora vamos a retirar el marcador y vamos a hacer una disminución triple. Entonces acá tenemos un espacio donde está el marcador 2 y acá 3. Entonces ojo acá, esta tirita, si ustedes no logran ocultarla con los puntos siguientes, también la podemos ocultar con la que habíamos finalizado. Entonces miren, ingreso la aguja, saco lazada, no cierro, voy al siguiente espacio, saco lazada, no cierro, voy al siguiente espacio, saco lazada y ahora paso, voy a ocultar esta tirita, paso lazada por las 3, miren.
Así, y ahí tengo la disminución triple. Ahora voy al siguiente espacio y sigo trabajando de ahí para allá lo que es un punto bajo. Aquí en este ya lo estoy haciendo más apretadito, así. Por cada espacio voy trabajando un punto bajo. Así voy trabajando un punto bajo por cada espacio hasta llegar acá, que me quede uno antes del marcador. Acá estoy ya uno antes del marcador, entonces lo voy a realizar. Ahí. Ahora retiramos el marcador y mira, acá tenemos 1, donde está el marcador tenemos 2 y el tercero. Ahí hacemos la siguiente disminución triple. Entonces, hacemos 1, no cerramos, yo lo estoy trabajando apretaditos. Vamos al siguiente, no cerramos, al siguiente, sacamos lazada. Ahora sí cerramos y me quedan 4 orejitas en la aguja, tomamos lazada y pasamos por las 4 así. Ahora voy al siguiente punto y continúo trabajando un punto bajo. Los estoy trabajando apretaditos porque necesito que encojan la base que estamos trabajando. Por cada espacio continúo trabajando un punto bajo. Y así continúo hasta llegar a... Estoy llegando al final de la vuelta y sigo trabajando puntos bajos bien apretaditos. Y miren, aquí ya llegué al final. Ahora vamos a cerrar y miren, pasamos la aguja así, llevamos la orejita hacia adentro, apretamos respetando la diferencia y vamos a sacarla acá mismo. Ingresamos la aguja, la llevamos hacia adentro, apretamos, sacamos una orejita, iniciamos con la segunda vuelta igual. Entonces, después de este punto vamos a hacer otra disminución triple que sería acá. Acá fue donde hicimos la anterior y con este. Entonces, tomamos lazada, sacamos la orejita, nos cerramos, vamos al siguiente, sacamos la orejita, nos cerramos, vamos al siguiente, sacamos la orejita y cerramos. Pasamos por todas las 4 orejitas que nos quedaron ahí bien apretadito. Ahora continuamos trabajando por cada espacio un punto bajo hasta llegar al otro extremo. Así. Ustedes, mire, es súper fácil porque son puntos básicos. Por cada espacio, ahí están claramente los espacios. Y así seguimos trabajando un punto bajo hasta aquí. Hasta donde me quede uno antes de donde fue el punto, la disminución triple de la vuelta anterior. Voy a seguir trabajando estos puntos bajos hasta acá. Aquí estoy en ese extremo, hago el último. Ahora quitamos el marcador para hacer la otra disminución triple. Espero no haberme confundido diciendo que era un aumento triple, no, es una disminución triple. Entonces, ingresamos la aguja, sacamos lazada, nos cerramos, vamos al siguiente, sacamos lazada, nos cerramos, vamos al siguiente, sacamos lazada, 4 orejitas en la aguja, tomamos lazada y pasamos por las 4 bien apretadito. Y continuamos trabajando de ahí para allá, un punto bajo hasta llegar al otro extremo ya para hacer lo que es el cierre. Bien apretadito. Discúlpenme si escuchan mucho ruido. Voy a sacar la lazada. Acá ya estoy llegando al final. Miren. Acá llegué al final. Hacemos el último punto ahí. Voy a sacar lo que es acá. Y ahora vamos a hacer lo que es el cierre. Entonces,
así, ingreso la aguja acá, donde fue el primero, lo paso hacia adelante, hacia adentro, y ahora con una aguja de punta más delgada lo que vamos a hacer es que vamos a pasar por este murito hacia arriba y vamos a llevar esa hebra que nos quedó hacia adentro, así, y ahí ya tenemos lo que es un cierre perfecto. Y miren, esto lo vamos a hacer así, lo vamos a doblar así, y ya así entonces vamos a pasar a realizar lo que es una solapa. Y para eso voy a utilizar trapillo también de Tus Insumos, tu tienda online. En este caso es color beige y su hebra sigue siendo de 3 centímetros. Vamos a iniciar entonces realizando lo que son 15 cadenitas. Entonces hacemos un nudo corredizo y vamos a realizar las 15 cadenitas. Apretamos bien y empezamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15 cadenitas. Finalizadas las 15 cadenitas, damos la vuelta al tejido y vamos a trabajar por cada puentecito, vamos a trabajar un punto deslizado. De esta forma, así. Por cada espacio o por cada bucle vamos a trabajar un punto deslizado de inicio a fin. Así hasta que lleguemos al final de las cadenitas. Acá ya estoy llegando o estoy en el último bucle. Ahí hago el último punto deslizado, hago una cadeneta de altura, doy la vuelta al tejido y trabajo por el bucle trasero del punto. Sigo trabajando punto deslizado. Por cada espacio, un punto deslizado. Y así vamos a continuar trabajando cada vuelta hasta darle el ancho deseado. Estoy finalizando la segunda vuelta. Les iba a mostrar, miren, se termina igual. En el último punto hacemos también el punto deslizado, cadeneta de altura y lo mismo. Cada vuelta va a ser con puntos deslizados así. Hasta que logremos el ancho deseado. A este punto ya estoy terminando lo que es el ancho deseado. Y miren, aquí esto ya tiene una medida de ancho de 14 centímetros. Tiene una medida de 14 centímetros de ancho y de largo tiene una medida de 12 centímetros. Entonces, ustedes lo que pueden hacer para ir mirando que ya les está quedando como ustedes quieren o el ancho deseado, la van midiendo acá, que tape estos dos, que tape acá. Miren, que tape acá. Entonces, al ponerla ahí ya tapa lo que es con los puntos deslizados. Ahora vamos a terminar la solapa y vamos a trabajar puntos bajos. Entonces, realizamos una cadeneta al aire y vamos a empezar en el primero, pero tomándolo así completo. Sacamos lazada, sacamos y realizamos el punto bajo. Y por cada espacio trabajaremos, miren, tomando completo un punto bajo hasta llegar al otro extremo. Por cada espacio, entonces, trabajamos un punto bajo. Así. 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 Y estamos acá en el último, miren. Acá tenemos el último. Ahí ingresamos la aguja. Que pase completo así. Y hacemos un punto bajo. Ahora hacemos una cadenita al aire. Y ahí mismo vamos a realizar otro punto bajo así.
Y ahí ya tenemos lo que es la curva. Ahora, vamos a trabajar acá en cada espacio, en cada uno de ellos. Acá, 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 trabajando un punto bajo. ¿Y cómo lo hacemos? Ingresamos la aguja y ella pasa así derecho a la parte de atrás. Ella pasa acá en medio a la parte de atrás así. Y realizamos por cada uno un punto bajo así. No dejándolo tan apretado, pero tampoco tan suelto. Voy a enrollar acá un poquito el trapillo. Así. Ingresamos la aguja, sacamos la lazada y no dejamos tan apretados, pero tampoco tan suelto. Llegamos acá, acá hacemos uno y estamos acá al final, donde fue donde iniciamos el inicio de las cadenitas. Acá vamos a trabajar sobre esta parte, les voy a enseñar acá, pasando completo así. O sea, la parte de atrás sale completo así como habíamos hecho acá, que esto estaba por delante. Entonces en esta parte sale completa a la parte de atrás. Entonces iniciamos con el primero. Ahora realizamos una cadenita de altura y ahí mismo vamos a realizar el segundo. Y ahora por cada espacio ustedes se van guiando acá por los puntos, por las cadenitas que hicimos, se van guiando para hacer el punto. Entonces igual ustedes pueden mirar atrás cuando salga la aguja y él va a salir, miren, ahí está donde va a salir. De paso vamos ocultando la tirita con la que iniciamos y seguimos trabajando puntos bajos. Voy apretando la tirita para que me quede bien oculta. Ya ahí la podemos dejar y ahorita luego la cortamos. Listo. Ahora llegué acá al final, acá hago lo mismo que he hecho en todas las curvas. Entonces primero hago uno, hago una cadenita al aire y ahí mismo repetimos el punto y así nos queda la curva. Mire cómo nos está quedando la solapa. Y ahora continuamos igual por ahí derecho trabajando el punto bajo. Miren. Y así continuamos. Miren. Trabajamos acá, 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 hasta que lleguemos acá y ya ahorita cerramos. Acá entonces, miren, trabajé por cada espacio el punto bajo y ahora que estoy acá, donde mismo hicimos el primer punto, ahí vamos a hacer otro. Miren, así. Y ahí cortamos, ahí ya no hacemos la cadenita al aire porque al cerrar ya ahí nos queda como... Bien. Entonces, traemos acá, así, ingresamos acá. Ahora vamos a la parte de atrás, pasamos por el murito hacia arriba, ahí, pasamos la tirita hacia atrás, lo organizamos bien y ahí ya tenemos el cierre. Y miren, así ya tenemos lo que es la solapa. Ahora vamos a recortar este pedacito que nos quedó acá
Listo. Y ahora con una aguja de una punta más pequeña vamos a ocultar esta por los puntos de este lado. A este punto ya la podemos dejar. Si ustedes quieren hacerle una puntadita con nylon, está muy bien. Si la quieren coser con hilo del mismo color, también está bien. Con el color que ustedes vayan a trabajar. Entonces, ahora sí vamos a tomar la medida completa de la solapa. Y esta solapa tiene entonces una medida de 16 centímetros y medio de ancho. Y de largo tiene 14 centímetros. Listo. Ahora vamos a pasarla a poner acá al bolso, así. Así que entonces la vamos a acostar acá y vamos a medir que nos quede, que tengamos la misma medida a un lado y al otro, que al cerrarla, listo. Entonces iría aquí. Listo ahí. Entonces, ahora traigo acá, trapillo nuevamente, hago un nudo corredizo y vamos a ingresar bien la aguja. Ahí vamos a sacar la lazada y miren, vamos a empezar a coser lo que es, ingresamos la aguja acá, sacamos lazada. Espérenme un momentico que se me salió todo, entonces vamos a meterlo nuevamente. Eso. Ingresamos la aguja ahí, tomamos lazada y vamos a trabajar el punto deslizado así. Miren. Así. Por cada espacio. Así. Tomo lazada en la aguja y paso y hago el punto deslizado, así. Mira, ya tenemos lo que es la solapa entonces puesta. Ahora vamos a medirla al frente y miren. La misma distancia, la misma distancia. Aquí ya cortamos. Miren cómo nos ha quedado. Ahí ya cortamos. Sacamos la tirita, la vamos a llevar hacia adentro. La pasamos la aguja, mire, donde fue la última unión, pasamos la aguja, vamos a tomar la tirita y la vamos a pasar hacia adentro, así. Y ahora apretamos y vamos a sacarla acá en la segunda. Y ahora la llevamos por la tercera costura acá. Mire, ingresamos la aguja ahí, la pasamos y pasamos la costura hacia adentro. Y estas tiritas las podemos ocultar en los puntos que van acá adentro, ahí las ocultamos. Listo, así ya teniendo lo que es la solapa, vamos a pasar a poner lo que es el broche. Este viene así y viene así, entonces lo retiramos de acá. Vamos a abrir estas paticas con una pinza, con cuidado, así. Eso. Retiramos la latica, que es para asegurar la parte de adentro, y vamos a tomar bien la medida al frente. Y mira, él iría aquí,
que ahí sería la mitad. Volvemos a intentar cerrar y sí, ahí sería, miren. Ahora vamos a arreglarlo bien para meter las paticas bien. Ahí ya, teniéndola asegurada, le damos la vuelta y vamos a meterla acá, las paticas bien, asegurarlas bien. Ahí están las dos paticas, entonces traigo la latica y la vamos a poner acá. Esta patica la voy a doblar hacia afuera, así. Eso, así. Y ahora voy a hacer lo mismo con esta otra. La aprieto bien hacia afuera, que me quede bien aseguradita, que no se me vaya a salir. Eso ahí. Ya estando bien asegurada, vamos a arreglar nuevamente. Y vamos a cerrar. Listo ahí. Ahora vamos a poner la parte de arriba. Con ayuda de esta patica vamos a meter acá. Vamos a hacer lo mismo acá. Empujamos los punticos. Mire, los bulticos que tienen los punticos, con mucho cuidado lo empujamos hacia adentro. Y ahora vamos a medir acá. Y sí, señores, ahí ya queda súper bien. Acá me falta meterle un poquito más para que nos quede bien asegurado. Miren, ahí ya que lo tenemos bien asegurado, tomamos entonces un pedazo de trapillo y con mucho cuidado vamos a apretar acá, y lo mismo vamos a hacer a este lado. Listo. Así ya tenemos lo que es bien asegurada esta parte, y vamos a cerrar ahora. Y miren, así tenemos este bolsito. Ahora vamos a hacerle lo que es, miren, vamos a hacerle lo que es la asa. Entonces tengo 8 metros de trapillo, perdón, y para eso voy a utilizar acá, para pegar o hacer la unión de las puntas, voy a usar lo que es pegante instantáneo. Le voy a poner acá, así. Traigo la otra punta y yo lo que hago es que lo enrollo. Espero a que se pegue bien. Listo, ahora que lo tengo ahí bien pegadito, lo que vamos a hacer es que vamos a unir. Mire, tengo acá esta parte, y ahora lo que vamos a hacer es unir la parte de abajo. Así. Ahora doblamos, que nos quede la misma cantidad o
la misma medida acá. Entonces tengo 2 y 2. Ahora pasamos acá y ponemos vamos a organizarlo bien, que nos quede bien bonito. Acá tenemos una suelta. Entonces yo lo que hago es que lo suelto así cuando se me enreda. Y nuevamente tomo las 4 puntas de acá de este lado. Y vuelvo y las uno a este lado. Y me quedan ahora 8. Listo, cuando ya las tengo todas, mira, acá tengo una suelta, la ingreso acá y listo. Tengo 8 de este lado, 8 de este lado, y lo que hago es que empiezo a enrollarlo así, como una melcocha, como quien enrollaría una melcocha así, hasta que nos quede bien enrolladito. En este punto yo lo que hago también es que le pongo una argolla mosquetón. En este caso le voy a poner una de 3 centímetros acá para terminar de enrollarlo muy bien. Así, y ahora uno las dos partes. Mira, ingresé la argolla mosquetón. Tengo esto enrolladito como una melcocha y miren. Y trato de organizar estas hebras que me quedan así levantaditas. Las trato de organizar para que no se vean así feitas. Por ejemplo, mire esta de acá. La ayudamos a enrollar bien. Porque el trapillo se enrolla cuando uno lo teje, pues se ve enrolladito. Pero cuando uno no lo teje o no lo tiempla bien, se abre nuevamente a su estado natural. Entonces, organizamos bien las hebras. Y ya teniendo la asa así, entonces le pongo la otra argolla mosquetón en esta punta. Que tome completo, miren, así. Así. Organizamos bien. Ojalá ustedes trabajen pues con un trapillo. Trabajen con un trapillo. Si trabajan con otro tipo de trapillo, pues traten de que la hebra quede bien. Que la asa quede bien bonita, bien arregladita, que no se vea y feíta. Entonces yo lo que hago es que enrollo este de acá y para que se vea bien. Así ya tenemos la asa. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a pasar a ponerla acá. Y miren, la vamos a poner acá. Contamos 1, 2, 3, 4 y acá iría el final. Entonces la pasamos desde acá dejando 1 por medio y acá sería en el 4. Mira acá donde es el 4, la sacamos ahí. Listo. Igualmente acá. Entonces, acá dejamos un espacio. Entonces contamos 1, 2, 3, 4. Entonces la ponemos en el 4. Y la sacamos dejando 1 en el siguiente. Ahí. Listo. Y así ya tenemos nuestro bolso. Miren este bolsito tan hermoso. Y este bolso me quedó de una medida de 17 centímetros de alto. 17 centímetros de alto. Y de ancho me quedó de 23 centímetros. Con solapa me quedó de alto de 19, casi
casi 20 centímetros me quedó de alto. Bueno, así que eso es todo. Este bolso me quedó pesando 590 gramos. No es pesado para la puntada y para lo amplio que es. Miren, esta belleza quedó divino, precioso. Así que espero les guste, que disfruten el proceso. Y bueno, no siendo más, nos vemos en un próximo proyecto.